platicábamos acerca, bueno, en la clase pasada, perdón, platicábamos de lo que eran los enfoques. Este día vamos a platicar de lo que son las disciplinas políticas fundamentales, iniciando por la filosofía política. En este caso se intenta o desarrolla, proyectar las políticas en las instituciones del Estado conforme a esa modalidad, en este caso, explicar los hechos políticos, pero enfocado en el qué hacer, cómo queremos la institución. Es más, por eso es que tiene esa palabra compleja. Yo siempre les digo, cuando ustedes encuentren una palabra compleja, quiere decir que está integrada por dos o más palabras, vamos a analizar cada una de ellas. Filosofía y política, una que estudia, son dos ciencias sociales, estudia al ser interno y otra que estudia al ser como tal en su objetivo de buscar dirección, en su objetivo de buscar poder. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Proyectar en las instituciones el desarrollo, el querer ser, cómo desean que se realicen. Analicémoslo. Por ejemplo, para poder establecer y analizar en este caso la ciencia política, no es únicamente que debemos analizar la realidad que se está viviendo. Debemos establecer, ¿verdad?, un estudio previo de los fenómenos políticos que han ocurrido que explican el momento que estamos viviendo, ¿verdad? Por ejemplo, veamos nuestra Constitución de la República de Guatemala. La Constitución de la Política de la República de Guatemala entra en vigencia en 1986, proveniente a través de una Asamblea Nacional Constituyente, la cual dentro de sus consideraciones oportunas es la regulación jurídica y política. Es más, ustedes tocan el tema de introducción, de hecho uno también tiene que de la Constitución, van a darse cuenta que hay partes de la Constitución. Y una de las partes más importantes es la parte dogmática, quiere decir todos aquellos principios que dan sustento y realidad a la Constitución. Por ejemplo, libertad, seguridad, justicia. ¿Qué sucede? Esos principios bases y fundamentales son los que tiende a realizar el Estado y en los cuales las instituciones gubernamentales deben versarse, desarrollarse en busca del bien común. Eso con sus compañeros de hecho uno en la sección. El tema del bien común es un tema realmente bien interesante. Y también en ese caso, porque es muy subjetivo, ¿verdad? ¿Qué es bien común para mí? Posiblemente para mí es una cosa y para ustedes otra, porque es un todo, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de la educación, el tema de la seguridad, el tema de la salud. O sea, son elementos base, pero que en forma concatenada nos van a brindar ese desarrollo pleno con seres humanos. ¿Por qué es tan interesante ese tema? Porque bien, ya en 4 horas, posiblemente para él no es elemento esencial. Pero alguien que está viviendo en una zona roja, que todos los días está saltando, que todos los días en riesgo sube, el tema de la seguridad es un tema esencial. Otro sería el caso, por ejemplo, alguien que viene peor, que está desnutrido, que lastimosamente no tiene para comer, contrario a otra región del país, que no es el tema de alimentación, sino el tema de salud. Y en el general, por ejemplo, que es el tema de educación. Son elementos así claros para poder entender ese enfoque de la modalidad del Estado en la búsqueda de los hechos que acontecen y puedan acontecer a las decisiones que todos tenemos. Esa es una de las disciplinas fundamentales como tal. Otra muy interesante, en este caso, es la historia política, así como se dice. Para entender ciencia política, para entender la política como tal, no es solo analizar lo que se ve, es todos esos hechos pasados. Algunos de nosotros posiblemente tenemos la edad en la cual todavía vimos la revolución de 1944. Yo pasado, en el primer semestre del año pasado, tenía una persona de edad avanzada que todavía vivió, lógicamente tenía como 3 o 4 años, según me contaba, y vivió la revolución de 1944. Y ganó su primera y ahí está, o sea, no sé si se va a graduar, pero en este caso ahí está, ¿verdad? Ahí está estudiando. Entonces, y él en ese caso, pues que contó lo que vivió, lo que recuerda de ese momento, ¿verdad? Otras personas me cuentan en este caso, bueno, cuando fue la revolución del 54. En otro momento me cuentan cuando ocurrió el inicio en este caso del conflicto armado interno, en el año 1960. De 1960 en ese caso, ¿verdad? Lastimosamente son 36 años de guerra interna que no llegaron a concretizar los elementos básicos que se buscaban, ¿verdad? Vean, en el año 96 se firman los acuerdos de paz, se da fin al conflicto armado, eso sí, el conflicto armado como tal, pero la base esencial de lo que se buscaba no se logra. Los acuerdos de paz que fueron firmados no se han logrado, no se han realizado. Entonces, todos esos elementos básicos que desarrollan en este caso, ¿verdad? La percepción del estudio de hechos pasados describen las ideas políticas que en esa oportunidad se vivían. Porque, por ejemplo, vean, compañeros, vámonos más atrás, ¿verdad? Vamos a la época del esclavismo.
Si yo les dijera, yo no sé si hice esa práctica con ustedes, pero si no se los vuelvo a hacer. Si yo les dijera el día de hoy, vean, compañeros, a partir del día de hoy todos son esclavos. ¿Qué les estoy diciendo? Que conforme a normas jurídicas, les estoy quitando la personalidad. Es decir, ya no son personas, son cosas. Una son reconocido por las esclavistas, era una cosa, un objeto de apropiación. Ahorita voy a hablar, disculpe. Era un objeto de apropiación. Por eso los esclavos se podían vender, se podían donar, se podían matar, porque no eran personas. O sea, la ley no le reconocía esa categoría en objeto de apropiación. Entonces, ¿qué sucedía? En esa época, o sea, conforme su idea política, a pesar de que físicamente éramos semejantes, el derecho no reconocía esa igualdad. Y en tal sentido, ¿verdad? Habían pensadores de esa época que consideraron que las políticas enfocadas en el Estado esclavista debieran contribuir a garantizar a los, al esclavista el derecho a esclavizar. Y por tal modo, como ello, el derecho únicamente de ese grupo. Entonces, la política desarrollada como es sumamente importante. Por ejemplo, nosotros en la escuela, en el colegio, nos enseñan la historia de Guatemala, ¿verdad? Pero vean, si ustedes comienzan a leer otros libros de historia guatemalteca, sí, tan lejos la patria del pueblo, posiblemente alguno de las, ¿verdad? Es totalmente distinta a lo que nos cuenta, ¿verdad? ¿De qué celebrar los 100 años de independencia? Si al fin, para los felices son las ideas, ¿no? Ya se llamaban la colonia española, ¿verdad? En este caso, pues, vamos a ver. Entonces, la historia es totalmente distinta, ¿no? Entonces, hay que analizar, evidentemente, lo que se estudiar los hechos pasados, para poder comprender políticas, en este caso, que se han ido desarrollando en esa misma época y que en este caso sirven como fundamento para lo que estamos viendo. Es más, vean, por ejemplo, Guatemala perdón, antes que son, hablan de, bueno, de hoy te doy la palabra. Bienvenido. Pero no es cierto, de hecho la de mucho tiempo atrás no es algo que es nuevo, sino que venimos hablando de esto desde el tiempo de colonia y o sea, son cosas que hay pequeños cambios, pero tienen cosas que tocan en ese libro, ¿verdad? No sé si el autor está completamente en lo cierto, pero sí tiene mucha coherencia en lo que dice. Gracias a la muy amable. Emerson, buenas noches nuevamente. Buenas noches, Nick. Con el tema en lo referente al tema de la política y la historia, ¿verdad? Yo en lo poco que yo soy nuevo en San Carlos, tengo CPA de otra universidad privada, pero sí hoy me doy cuenta del tema realmente de la importancia de estudiar el tema de la historia. Porque cuando hicimos el examen de admisión, tuvimos que leer bastante acerca del tema de la revolución, la contrarrevolución y un montón de temas donde vimos de que a lo largo del tiempo hemos tenido un régimen de opresión prácticamente al pueblo y que nosotros seguimos prácticamente en las mismas situaciones desde un principio, ¿verdad? Quisieron disfrazar de una falsa democracia, pero no tuvo un fin al final concreto, ¿verdad? Lo que usted decía al principio. Solamente, gracias, Emerson, muy amable. Vean, compañeros, es que se lo digo en forma sencilla. Cuando nosotros analizamos la historia que estamos viviendo, ¿verdad? Nos damos cuenta que Guatemala es un país demasiado conservador, ¿verdad? Demasiado conservador. Veamos en este caso, por ejemplo, eh, pongamos nosotros mismos, nosotros nuestro propio análisis. ¿Quién tiene, por ejemplo, tenemos trabajo? Tenemos salario semanal, puede ser 15, puede ser mensual. Con el salario vamos a contribuir con la economía de nuestra familia. Vamos a comprar comida, podemos tener recreación, si nos enfermamos, podemos tener salud, etc. ¿verdad? Puede ser que hayamos tenido nuestro equipo, tengamos para comprar gasolina, no necesitamos en este caso utilizar el transporte público. Bueno. Imagínense ustedes quién va a querer que eso el día de hoy cambie. Nadie. Estamos acostumbrados a eso, ¿verdad? Estamos en un sentido tranquilos por la forma en la que estamos viviendo. Y contrario sería a que no tenemos trabajo, no tenemos dinero, estamos pasando penas de hambre, penas de salud. Entonces, vamos a querer que nuestra situación cambie. En Guatemala, lo que se ha vivido es que en realidad la declaración de independencia, ¿verdad? Fue en beneficio no de la mayoría, fue en beneficio de un grupo muy selecto, ¿verdad? Es más, en ese caso, lo que se ha evidenciado es que ese grupo selecto
ha buscado de una u otra forma siempre tener injerencia en las decisiones del Estado, ¿no? Vean, por ejemplo, y en ese caso, que los gobernantes de turno, ¿verdad? Mantengan esa hegemonía que esas familias han mantenido. Que sí hay satisfactores sociales, los pueden haber, pero en ese caso, vean, sin ir tan lejos, yo siempre sigo pensando que realmente no abrimos los ojos, ¿verdad? Por ejemplo, vean la Roosevelt. No es necesario un paso de desnivel en el calzada Roosevelt. No es necesario un paso de desnivel en la calzada San Juan. No es necesario un paso de desnivel en, por ejemplo, ¿verdad? No lo que hicieron, ¿verdad? Aquí en la calzada está en la zona 6, sino lo que se buscaba idealmente. Pero vámonos a la zona 15, vamos a la zona 16, vamos a Carretera El Salvador y realmente, o sea, nos damos cuenta que hay un desfase, hay un desfase. Pero bueno, vamos a esto. Eso se analiza, se desarrolla, perdón, por respeto, Aura, bienvenida, buenas noches. Licenciado, sí, fíjese que yo quería aportar en relación a lo que usted decía, por ejemplo, de cómo todo este sistema históricamente justifica la desigualdad, el empobrecimiento, la discriminación y que parte del hecho que nos dicen es normal, ¿verdad? O esta persona es pobre porque así lo quiere o porque así lo buscó, pero también cómo la historia nos enseña que no es que en Guatemala únicamente hayan surgido este tipo de políticas, sino cómo se adoptan dictaduras internacionales, ¿verdad? Como admirar, por ejemplo, a Hitler y todo el tema de generar poblaciones o grupos perfectos, ¿verdad? Debido a ello, los genocidios que se han generado. Entonces, también cómo nos va enseñando la historia, cómo un siglo, o sea, cómo se repiten, cómo la historia se repite cíclicamente, porque lamentablemente, como usted decía, ¿verdad? Tenemos necesidades particulares que son nuestras, digamos, y perdemos el interés por el bien común, porque lo que a mí no me afecta o lo que no pasa por mi cuerpo, simplemente lo ignoro. Si yo sé leer y escribir, o sea, no me importa si la otra persona lo sabe hacer o no, ¿verdad? O si en la ciudad ganamos más que en el campo, aunque el campo es quien nos alimenta a la ciudad. Entonces, digamos, por eso hablo mucho de justificar la desigualdad social. Gracias, Aura, muy amable, perfecto. Esaú Cortés, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, licenciado, compañeros. Únicamente hacer mención, por decirlo así, de un artículo que leí hace unos días referente al tema que estamos tratando, lo que es la esclavitud. Como bien veíamos también en otros cursos, los temas que se daban del cómo se ha desarrollado la sociedad. Me llamaba mucho la atención una parte que el autor mencionaba que
La cuestión de justicia no se ha basado directamente en lo que es moralmente correcto, sino que ha servido más como un instrumento del poder. Es decir, de que aquel que tiene el poder es quien puede manejar las leyes a su favor. Decía otra parte muy impactante para mí, que decía que aquel que sabe usar las leyes, que las puede interpretar, es quien se puede beneficiar de ellas. Por lo tanto, aquel que las desconoce es totalmente fácil de manipular. Por eso de que para muchas élites del poder les beneficia de que uno desconozca de las leyes. Y por eso en algún momento dentro del propio sistema se vuelve complejo el hecho de poder estudiar leyes. Porque realmente estudiar derecho es algo complejo. Es una de las ramas más complejas que hay y es por esto mismo, requiere de una emisión de pensamiento crítico que realmente nosotros como estudiantes, por el mismo sistema educativo en el que estamos, nos es bastante difícil. Sí, Nos es correcto. difícil adquirir un pensamiento crítico y poder decir esto está correcto o esto no está correcto. Pero me impactaba esa parte la que decía de que las leyes benefician a aquel que las puede interpretar. Gracias, César, muy amable. Y vean, ahorita que toca su compañero un tema muy interesante, voy a inhabilitar el micrófono de María para comentar este punto. En este caso, el tema de la educación que hemos recibido. Vea, yo siempre he sido, yo por ejemplo, a mí nunca me gustaron mis catedráticos, mis maestros que me decían no hable, ¿verdad? Cállese, escuche, ¿verdad? En parte está bien, en parte está bien, pero cuando no le permiten a uno dar su opinión, su criterio, lastimosamente la educación tradicional es la maestra lo sabe todo y usted no sabe nada, ¿verdad? Entonces, que en una etapa inicial ni modo, no sé escribir, no sé, o sea, no sé restar, no sé sumar, sí, perfecto. Pero ¿por qué no iniciamos en una etapa en la cual el niño ya puede comenzar a dar su opinión, su criterio? ¿Por qué va a estar equivocado? Venimos en una etapa del no, del cállese. Es más, miren, yo siempre se los he dicho, y no sé si se los dije en la primera día de clases, yo odiaba, o sea, a mi catedrático, catedrática, maestro, que no me dejaba dar mi opinión, ¿no? Aquel que solo da la clase y él lo sabe todo, o sea, entonces, miren, yo no sé todo, o sea, me puedo equivocar, soy ser humano, en cualquier momento me puedo equivocar. Y es más, cuando yo escucho, los escucho a ustedes, ¿verdad? Cada semestre yo me estoy educando más, ¿verdad? Sobre todo, tenemos que comenzar, como decía su compañero, a tener un pensamiento crítico. No es fácil. No es fácil porque venimos de una educación tradicional que nos dice, no hable, cállese. Y mire, maestra, voy a opinar. No opine, ¿no? Y por ejemplo, he visto videos hasta donde se equivocan, en este caso, en el pizarrón, en sumas numéricas, y dicen, mira, está equivocada, es así. No, no es así. O sea, hay cosas en las cuales la verdad, miren, de verdad, créanme que lastimosamente venimos de ese tipo de educación, ¿verdad? Entonces, y partamos de esto. Los que en este caso, gracias a Dios, hemos estado educados. ¿Por qué? Porque lastimosamente en nuestro país, ¿verdad? Recordemos los altos índices de analfabetismo que hay, ¿verdad? La poca población estudiantil que evidentemente culmina sus estudios. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es la cantidad en realidad, ¿verdad? La cantidad de personas que tienen la capacidad de una educación superior? Es muy poca, es muy poca. ¿No? Yo les digo, en mi caso, si no ha sido mi Universidad de San Carlos, mi Facultad de Derecho, yo no tenía la capacidad para pagar una universidad privada, pues, ¿verdad? O sea, yo trabajé para comer, ¿verdad? En ese caso, mis papás me ayudaban, sí, pero, o sea, que tampoco podía pagar una universidad privada. Entonces, vamos a esto. La universidad es una gran ventaja, si uno lo quiere aprovechar. Primero, por el pensamiento crítico que uno puede comenzar a crear y la conciencia que puede en este caso desarrollar. Recordemos que, miren, ustedes están pagando cuánto, 101 pagaron este año, este semestre, no este año, y van a pagar 91 el otro, ¿no? ¿Quiénes están absorbiendo en realidad, porque son más o menos como 1.600 por estudiante, pues toda la población guatemalteca que paga sus impuestos? Gracias a ellos podemos estudiar, ¿no?
Tampoco me van a decir como mi hijo el año pasado, bueno, es que me pague mi computadora, tampoco se puede eso, ¿va? Tampoco, no somos países desarrollados donde van a mandar una tablet a cada uno de los estudiantes, eso es imposible. Y si la Universidad de San Carlos tuviera la capacidad económica, si el Estado cumpliera a cabalidad el porcentaje de ingresos que debe en su momento dar, posiblemente este lo haría, pues, lo haría, ¿no? Pero bueno, les digo, nos vamos a esto, ¿verdad? Vuelvo a insistir, o sea, lo más importante es educarnos jóvenes, lo más importante es la educación. Si tenemos educación, vamos a tener un trabajo. Si tenemos un trabajo, vamos a tener dinero. Si tenemos ese dinero, vamos a poder contribuir a la economía, a la salud y evidentemente vamos a comenzar a desarrollar nuestra familia. Yo siempre se lo he dicho, se lo digo a sus compañeros, inicialmente, ¿dónde podemos analizar los primeros elementos, bases y claves del Estado? En la familia, ¿verdad? La historia política, y esto vamos a pasar a la siguiente diapositiva, nos se enfoca en el desarrollo de la sociología política, o sea, el estudio de los hechos que han ocurrido, de esa base científica, de esos fenómenos políticos que establecen el desarrollo propio del país, ¿verdad? Por respeto voy a dar la palabra ahorita antes de que continúe este punto con sus compañeros. Vamos con Ana Marisol y luego Raúl. Bienvenidos. Buenas noches. Estaba analizando cuando mencionó el tema de que lo educaron con el no, que el contraste de ahora, cómo ha avanzado o se ha modificado a la historia. Ahora, como que todos son opinólogos y toda la gente que tiene acceso a un teléfono, que en estos tiempos se ha vuelto un artículo de primera necesidad y que incluso pues tienen más acceso o más interés en obtener un teléfono que un libro. Entonces eso hace que pues a veces todos opinan de todo, a veces yo me pongo a leer ciertos artículos o noticias que pues, saca Prensa Libre o el periódico y veo, o sea, las opiniones a veces es un poco frustrante y decepcionante la manera en que la gente se expresa y todos saben de todo y todos tienen la razón y todos, a veces se vuelve una pelea en ese tipo de situaciones, pero que a veces no son objetivas, a veces no, ni siquiera son sustentadas en algo lógico, ni de valores, ¿verdad? Entonces, que a veces la historia o sea, las bases de educativas se han debilitado y debilitado y eso ha sido como la prioridad, como decía uno de los compañeros, la prioridad de las élites. En vez de que pase el tiempo y la tecnología nos ha absorbido, muchas veces también la están utilizando para debilitar eh, la educación, el acceso a la educación, a pesar de que a través de un teléfono ahorita estamos pues tratando de tener una clase y educarnos, hay mucha gente en las interiores, en las montañas, etcétera, que a veces no tienen para comer, pero tienen un teléfono y a pesar de eso no conocen su historia, no conocen nada y son parte de ese gran, de esas grandes estadísticas de desconocimiento, de falta de educación y de otras carencias que tiene Guatemala. Correcto, Ana, Gracias. muy amable. Muchas gracias por su opinión. Raúl y luego Graciela. Bienvenido, Raúl. Buenas noches. Gracias, licenciado. Buenas noches. Pues es un poco remarcar lo mismo, ¿verdad? Yo, pues, también tengo algunos años y he vivido algo de historia. Antes tal vez no la entendía tanto, ahora ya la entiendo cada vez mejor. Sin embargo, creo que sí, el punto es que mencionó el compañero anterior sobre eso de la educación y el pensamiento crítico. Obviamente los criollos nos dejaron, pues, como, o sea, han tenido como plan de gobierno tener una estructura educativa malísima o nula. Yo recuerdo que siempre era más útil si tenía un campesino 10 hijos, que bueno, ese es otro tema, el de la reproducción, ¿verdad? 10 para trabajar la milpa, 10 para trabajar en la finca, no pensar que nadie iba a estudiar. Y así hemos ido creciendo y pasando los años y ahora tal vez lo que a mí realmente hasta me preocupa es el tema, me sigue preocupando, lo veo, también pasa como usted dice, ¿verdad? Pues a veces mira uno para otro lado y sigue la vida. La alienación es una alienación tan grande, ¿verdad? Ha habido, pues se han visto los memes, viene Bad Bunny, eso es lo que a la gente más le preocupa. Yo independientemente que a mí me guste o no, ese tipo de preocupaciones, la gente piensa en eso, sabe más de eso, desconoce su historia, desconoce de dónde viene. El fútbol es otro tema, pues, con el perdón de los que les guste, es otro tema que al final ni ganan
nada y solo destruye todo un pensamiento social, porque están pendientes de eso, prefieren gastar en una gran televisión y estar viviendo no sé cómo, o como dijo la compañera, prefieren tener 2 teléfonos, ganar para eso. Eso le tendríamos que sumar lo que yo vi cuando era niño, que eran las bebidas alcohólicas, ¿verdad? Gracias, Raúl. Entonces, pues es grande, ¿verdad? Es grande, pero estamos aquí para que ojalá pues los jóvenes tengan la oportunidad de hacer un cambio, ¿verdad? Con la participación. Correcto, Raúl, correcto, tiene toda la razón. Vean, usted toca un punto bien interesante. Veamos, por ejemplo, yo hace muchos años ya no veo la televisión nacional, pero lastimosamente vemos que no hay programas educativos, ¿verdad? Yo recuerdo muy bien cuando estaba yo pequeño, ¿verdad? No soy muy alto tampoco, pues, pero cuando estaba más pequeño de edad, me recuerdo el Canal 5 de Guatemala, pasaban todavía varios programas educativos y que era muy sustentable en ese sentido para uno como niño en ese momento, para aprender parte de cultura guatemalteca, y ahora lastimosamente no la hay, pues, no hay esos espacios, ¿verdad? Y ahora vemos, como usted lo dice, ¿verdad? El concierto de este personaje que realmente qué nos va a dejar, ¿verdad? O sea, que traen las historias atrás de sus canciones, realmente pues no hay un sustento que pueda decir uno muy aconsejable, pues. Y lastimosamente, las cosas que nos pueden dejar algo, ¿verdad? Son las que menos, en este caso, promoción ni atención se les pone. Graciela, buenas noches y luego Gloria. Gracias, licenciado. Sí, en realidad con respecto al tema, realmente muy interesante. Si bien es cierto que nuestra historia nos dice muchísimas cosas, creo que seguimos todavía en lo mismo, hemos cambiado poco y realmente creo que es en la familia, ¿verdad? Lo más importante, donde está nuestra primera escuela. Eh, Nosotros somos una micro, pequeñísima parte de los que logramos llegar a la universidad, y a los compañeros nuevos les digo, los de primer ingreso específicamente, porque yo ya tengo una carrera universitaria, recuerden estos tiempos porque ustedes nunca más van a volver a ser los mismos. 5 años después se han dado cuenta que son personas diferentes, que son personas que piensan diferentes, que actuamos diferentes, que vemos la vida y la sociedad de otra manera. No importa en qué área nos haya tocado. Bueno, yo soy trabajadora social, se entenderán, es otra cosa definitivamente, pero que yo ahora le veo con mis hijos. La educación de con mis hijos es totalmente diferente a la que yo tuve, pero es un proceso en realidad, no es algo, el pensamiento crítico, lógico y razonamiento no se puede aprender de la noche a la mañana, es una educación sistémica como la que tenemos en la universidad. A veces decimos, hoy no me conecto, mañana sí, pero es un paso que damos cada día hacia un pensamiento diferente. Nosotros cambiamos nuestra sociedad y si no podemos cambiar la historia, podemos cambiar nuestro presente. Si no es de toda la sociedad, empecemos con nuestra familia, empecemos con nuestros hijos, ¿verdad? Y realmente yo estoy muy preocupada porque en la situación del COVID, nuestros niños están dejando de aprender, no están yendo a la escuela. Y es la mayoría. Si bien es cierto, muchos de nuestros hijos están yendo a colegios, mis hijos están conectados desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y yo acá viendo que ellos hagan lo que tienen que hacer. Y estoy viendo que ya el pensamiento lógico, en realidad, hasta programas muy interesantes que tienen, uno de Prorentis especialmente, que están aplicando en los colegios, que es para desarrollar ese pensamiento lógico, ¿verdad? Pero tenemos que empezar con nuestros hijos, para los nuevos que todavía están en esa fase de soltería o algunos que no. Pero es importante el cambio que uno puede hacer, que nuestros hijos educativamente no sean como nosotros, ¿verdad? Porque yo siento que nuestros padres no nos tuvieron para realizarse como padres, nos tuvieron como una mano de obra en realidad, para que nos ayudemos a hacer las tareas domésticas en el campo, para que les ayuden los hombres. Realmente no nos tuvieron como una satisfacción personal, fruto del matrimonio. Hay que ser realistas, y es la mayoría de nuestra gente, especialmente en el área rural. Nos ven como, nos tuvieron, obviamente los que tenemos 40, 50 en adelante, como fuerza laboral, ¿verdad? Entonces, si no nos tuvieron con esa afán de que seamos personas mejores que ellos, pues no nos educaron, ¿verdad? Mis papás no sabían leer y escribir, sin embargo, yo soy diferente. Y como yo entré a la universidad hace tiempo, como estoy hoy, he cambiado muchísimo y he hecho
siento la diferencia en mi familia y en mis hijos, únicamente. Gracias, Graciela, muy amable. Usted toca un punto muy importante, el tema de nuestros hijos. Miren, con mi esposa, por ejemplo, por decisión, ahí sí que como pareja, nosotros vivimos 5 años sin hijos, ¿verdad? Pues mi hijo tiene año y medio. Vean, les soy bien sincero, hasta que uno es padre, entiende, ¿verdad? A nuestros padres, nada más, les digo. Y es una bendición realmente grande ser papá, ¿verdad? O sea, tener esa bendición de ser papá. Y les digo, mi esposa platicaba con ella y con el tema eso que ustedes están tratando, el tema de la pandemia, le digo, mire, realmente es delicado, ¿verdad? Yo a mi hijo creo que no lo, o sea, en primer lugar, no lo mandaría ahorita a estudiar, ni está en la época, pues, pero si estuviera en la época, no lo mandaría ahorita a estudiar, ¿verdad? O sea, preferiría mejor que siga en la casa. Lo difícil, ¿saben qué es? El tema social. Es que no podemos, yo les decía a sus compañeros de introducción al derecho 1, que el ser humano está enfocado en ciertos elementos básicos. Por ejemplo, ¿verdad? Uno de los más importantes es que es un ser social. O sea, ir en contra de nuestra propia naturaleza no podemos. Por eso es que ustedes ven que se abren cuando después de terminados los cierres de los que queda, se abren los lugares y la gente se va a llenarlos. Porque ya estábamos en ese momento en el cual no podemos ser únicamente cerrados. Nuestra historia, nuestra evolución nos da cuenta que somos un grupo, o sea, no somos personas individuales. Entonces es difícil. Y lo que cuenta Graciela, pues gracias ahí por la atención en este caso a tomar la palabra, es muy interesante. Muy interesante. Y una práctica que yo siempre he dicho, ¿no? Queremos ver en nuestro país, comencemos con nuestra familia. ¿Verdad? Comencemos con nuestra familia. Nuestra familia es el centro, ¿verdad? Y lo que va a desarrollar a nuestra sociedad. ¿Qué mejor sociedad? Busquemos una mejor familia. Gloria, buenas noches. Gloria Elizabeth, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Gracias. Pues creo que ya la compañera tocó el tema que también me hubiera encantado tocar, que es el de la familia, ¿verdad? Yo también tengo casi la edad en la que ella comentaba. También vengo de unos padres que no saben leer ni escribir. Sin embargo, mi papá valoró tanto la educación que de 8 hermanos tengo la oportunidad de ser graduada también en la universidad. Es mi segunda carrera y realmente creo que todo viene de ahí, ¿verdad? De los valores que le demos a nuestros hijos, de la familia, de la importancia que es la educación para nosotros, pero no solamente decir, ya puedo escribir, ¿verdad? Porque creo que eso sería irrelevante ante tener una cultura y conocimiento de la historia. Soy docente también y siempre trato de motivar a mis alumnos, ¿verdad? Yo siempre les digo, yo no trabajo por un salario, trabajo porque amo lo que hago y me encanta compartir lo que he aprendido. Me relacionaba mucho con lo que usted comentaba el otro día. Yo también soy perito contador, pero terminé siendo docente de física matemática y ahorita estoy en derecho. O sea, es como un poquito de cada cosa, ¿verdad? Yo he tratado como de ir aprendiendo y a la vez compartiendo con mis alumnos. Y aunque mi materia es matemática, yo a ellos siempre los pongo una investigación de la Revolución de 1944 porque no saben absolutamente nada, pero si uno les pregunta de Cristóbal Colón, se lo saben todo. Y tristemente yo les digo, pero es que nosotros no fuimos descubiertos, nosotros ya estábamos, esa es una mentira, ¿verdad? Entonces, ¿cómo el mismo gobierno, cómo el mismo Ministerio de Educación ha marcado la educación, como decían ustedes, ¿verdad? Favorecer solamente a esa clase privilegiada, porque mientras más ignorantes somos, más fácil somos de manejar, ¿verdad? Y nunca vamos a llegar a un poder con un conocimiento real si de nuestra base no se da esos principios, ese conocimiento. Entonces creo que al final no es qué me va a dar Guatemala a mí, es qué le puedo dar yo a Guatemala para hacer ese cambio, ¿verdad? Y el cambio viene ahí, en la familia, en la educación. Si estamos esperando mayormente ahorita que los docentes se comprometan a dar clases cuando lo único que están dejando son hojas de trabajo y vean ustedes cómo salen, ¿verdad? Entonces es un compromiso como padres preparar a nuestros hijos y en mi caso yo puedo decirle que con mi esposo le estamos entregando a la sociedad 3 personas de éxito, una ingeniera, un abogado y el otro, primero Dios, también ingeniero,
pero con principios, ¿verdad? Somos cristianos también, entonces todo tratamos de llevarlo de la mano y hacer un cambio nosotros, ¿verdad? No esperar que alguien más lo haga. Y principalmente conocer la historia de Guatemala, porque Guatemala somos nosotros. Así que gracias y muchas bendiciones a todos. Gracias, Gloria, muy amable. Y gracias igual a todos los compañeros que están ahí en el chat comentando. Muchísimas gracias, ¿verdad? Como les digo, los leo todos, ¿verdad? En el tiempo que me da la oportunidad de leerlos. Gracias porque todo esto nutre al curso. Eso es una parte importante de lo que en este caso yo siempre he buscado en el curso. Y si ustedes se dan cuenta, con la diapositiva que nosotros tenemos, eso es la ciencia política. O sea, el tema de la parte de la sociología política es el estudio de los hechos políticos. Pero cuando vamos a la siguiente diapositiva, encontramos lo que es la ciencia política. O sea, estudiar al Estado en ese proceso político que se ha vivido, lo que le ha dado origen y que guía a la institución para formarse. Pero ¿qué es lo que busca? El desarrollo propio del ser humano. A fin de cuentas, nosotros estamos integrando al Estado a través de esa búsqueda, en este caso, de ese conjunto de valores que los desarrollan. Y les hago una aclaración acá, porque estaba viendo la diapositiva, no sé, por un lapso se me fue, se me fue la C, pero no son calores, ¿verdad? O sea, es V, es valores que dieron origen, nada más, ¿verdad? En ese sentido. Otra cosa muy importante, queridos compañeros, es analizar, establecer el énfasis primordial de lo que es la ciencia política, ¿verdad? No podemos nosotros comprender lo que vamos a vivir o lo que estamos viviendo si no previamente hemos comprendido esos fenómenos que le han dado base y en este caso certeza a ese desarrollo. Por ejemplo, se los decía a ustedes, no sé si con ustedes o en la otra sección, la incertidumbre que vamos a vivir el otro año con el tema de, por ejemplo, candidatos a la presidencia y vicepresidencia. Se tiene, por ejemplo, una idea básica de qué candidatos a diputaciones pueden ser o que van a querer ser reelectos. En el Parlamento, bueno, en el Congreso de Guatemala, en realidad se tiene una idea básica de quiénes sí tienen en este caso la concepción, el deseo de la reelección. O sea, ahí no hay mucha incertidumbre. El mismo caso puede sucederse en el tema de las alcaldías, ¿verdad? Las alcaldías igualmente también, pues no se tiene mucha incertidumbre. Muchos de los alcaldes van a querer reelegirse, ¿verdad? Es más, ustedes van a comenzar a darse cuenta en sus municipios que van a comenzar a ver obras más constantes, enfocadas en esa nueva elección para poder ser reelectos. Pero con el tema de la presidencia realmente sí hay una gran incertidumbre. Se tienen ciertos parámetros, ciertos perfiles de personas que quieran participar, pero vean, el análisis de los hechos que hemos vivido en este caso del pasado nos demuestran que idealmente no es la figura que el guatemalteco necesita y que sobre todo nuestro país requiere, sino que únicamente están ciertos perfiles acoplados para cumplir esa función, pero que idealmente con valores y creencias reales sea lo que se necesita realmente todavía aún está esa incertidumbre. ¿Quiénes van a participar? ¿Qué partidos políticos los van a apoyar? Es realmente una gran incertidumbre en ese tipo. Es más, por ejemplo, si nosotros analizamos la historia guatemalteca y les decía con el tema de los fenómenos políticos, esas incertidumbres han venido cambiando, se han venido dando a partir del 2015, ¿verdad? Porque en el 2015, antes de esa incertidumbre, la época democrática, casi el que perdía en segunda vuelta, posteriormente era presidente. Pero cambió. Yo se los decía la clase pasada. Jimmy Morales pudo haber hecho una gran diferencia, ¿verdad? Lastimosamente estaba manejado por otros grupos. El doctor Yamatei pudo haber hecho otra diferencia, ¿verdad? Haber roto paradigmas que se venían desarrollando conforme el tema de la presidencia de Otto Pérez Molina con el tema de Jimmy Morales. No es lo mismo. O sea, y créame, yo creo que ninguno que haya llegado a la presidencia ha estado preparado para la pandemia que estamos viviendo. Pero ¿qué sucede? Vamos a esto. ¿En qué país, por ejemplo, desarrollado, ustedes ven que se estén cambiando tan constantemente los ministros? Eso es algo sorprendente en un país desarrollado, ¿no? Un ministro de Estado. Por ejemplo, sin ir tan lejos, en México renuncian ministros de Estado, pero cuando ante la opinión pública, este ministro de Estado ha cometido un solo acto
¿verdad? Considerados como de corrupción o en su defecto, ¿verdad? Que vayan a lastimar y vulnerar al propio gobierno en el ejercicio. Aquí en Guatemala no. Vean, por ejemplo, sin ir tan lejos, el ministro de Desarrollo Social, con la foto que fue publicada, al día siguiente hubiera podido presentar su renuncia al cargo, ¿verdad? Ahí sí que, pero aquí la verdad es que en este caso, bueno, vamos a esto. Como jurista les puedo decir, ¿verdad? Es inocente mientras no se demuestre lo contrario. ¿Es ahí? ¿Realmente era cierta la foto? O lo querían votar del cargo, pues no sé, ¿verdad? Pero nunca una aclaración, ¿verdad? Lo único que dijo no fui yo, ¿verdad? No era yo, no era mi cara, me la pusieron, ¿verdad? Después de 4 o 5 filtros que le pudieron aparecer, la foto no era falsificada, pero bueno, ¿no? Entonces vamos a esto. Vean, con una cosa tan sencilla, un ministro de gobernación que manda una represión directa al pueblo, es una cosa sencilla para que se le pida su renuncia, ¿verdad? Pero bueno, ¿cuántos meses pasaron de todo eso? Entonces, vamos a eso. Y tan lejos, vean lo que estamos viendo. ¿Cuántos ministros de salud han cambiado? ¿Cuántos ministros han cambiado? Ministras han cambiado. Y son ministerios que, por ejemplo, si no hay pandemia, es poco probable que los toquen. Por ejemplo, el ministro, por ejemplo, de Educación es poco probable. O sea, que solo hay una gran presión del magisterio que haya así que se cambie. Pero eso no es realmente que no ocurre. Pero sí, tenemos nosotros que entender el momento político que está viviendo a guiar ese caso de crisis gubernamentales. Y las cosas, cuando piensan equivocarse en decisiones, no es la legitimación con la cual llegaron, la aceptación con la cual llegaron al cargo, comienza. Lo de Yamatei es sorprendente, porque todavía Jimmy Morales llegó a la mitad de su periodo electoral, de su periodo presidencial, y tenía altos índices de aceptación, ¿verdad? Yamatei no. Yamatei pasó los primeros días de Yamatei, los más difíciles de su carrera como presidente. Y los índices de aceptación en este momento, ¿verdad? Son los peores de las últimas de la época democrática. Es más, ¿verdad? Por ejemplo, yo les decía a sus compañeros en ese momento, a mí me sorprendió realmente cómo llegó Jimmy Morales a terminar la carrera, a terminar, en este caso, los 4 años de presidencia. Y lo único que se puede explicar es que en este caso, pues, los países que en este caso, pues, son amigos de Guatemala, ahí todavía, apoyados, lógicamente, por Donald Trump en ese momento, pues, lo sostuvieron. No terminado. Ya está Biden, no termina en el cargo. No termina en el cargo. Y sin ir tan lejos, veamos no solo el sentido nacional, veamos a nivel internacional. La toma de la presidencia por esta señora del presidente en Honduras, ¿verdad? La no participación del presidente guatemalteco, ¿verdad? La no participación, por ejemplo, del presidente salvadoreño, ¿verdad? Contraria a la participación del presidente costarricense. O sea, se denota mucho la diferencia en este caso, ¿verdad? De cuáles son los pensamientos, no solo las corrientes ideológicas y políticas, sino también el desarrollo propio del Estado. ¿No? Entonces, vean, Honduras en este caso, ¿verdad? Después del golpe de Estado Manuel Zelaya, había pasado momentos muy difíciles. Es más, Juan Orlando, en este caso, ¿verdad? Sobre todo manchado por cuestiones de corrupción y sobre todo con relaciones al narcotráfico. Y vean, ¿y dónde termina? Lo mismo que Jimmy Morales, en el tema de Parlacén, ¿verdad? Es que Parlacén viene siendo un ente internacional que no tiene realmente un futuro, ¿verdad? Es más, los sistemas de integración centroamericana, por ejemplo, como el SICA, tienen más función que realmente el Parlacén. Entonces, vamos a ello. La política como tal no solo debe enfocarse en un nivel nacional, sino también en análisis internacional de todos los fenómenos que están ocurriendo. Por muy lejano que sea, queridos compañeros, lo que pueda ocurrir en Ucrania con Rusia, y en este caso la OTAN y Estados Unidos, tarde o temprano, si hay una guerra, nos va a afectar. Nos va a afectar. Entonces, vamos a ello. Todo esto, en ese caso, es parte del análisis de la ciencia política. Es más, todos esos procesos que dieron en este caso, sientan, guían y dan origen a establecer las políticas públicas, las políticas gubernamentales y el desarrollo de un Estado como tal. ¿Verdad? Voy a con las personas que tienen la palabra, la mano levantada, perdón. Brian, buenas noches, Brian. Ahorita le doy la palabra. Bienvenido. Buenas noches. No te escuchamos, Brian, todavía. Perdón. Ahí estamos. Buenas noches, licenciado. Mucho gusto. Solo
para ligar la ciencia política con la historia de la política, ya que históricamente pues somos un país saqueado, expropiado, tanto de valores como de, como de las tierras y todo lo que ya sabemos por los mal llamados conquistadores, ¿verdad? Y ese mismo modelo todavía se sigue utilizando de diferente manera, ¿verdad? Porque el Estado fue creado, como ya han dicho otros compañeros, para beneficiar a las élites del país, ¿verdad? Y, y leyendo lo que dice la diapositiva, que dice que estudia los procesos políticos y los valores que dieron origen y guían a las instituciones, pues muchas instituciones también fueron creadas para beneficiar a las élites. Por eso es muy importante también estudiar la ciencia política y los momentos. Y uno de los momentos nacionales que quisiera mencionar son los toques de queda, porque muchas personas han dicho que los toques de queda solo sirvieron para beneficiar al narcotráfico, ya siendo un análisis, ¿verdad? Que muchas personas no se dieron cuenta de eso, ¿verdad? Entonces, por eso es importante también estudiar los momentos de la realidad nacional. Gracias, Brian. Muy amable, te agradezco. Ahorita escuchando a Brian y leyendo también los comentarios de sus compañeros, agradezco a todos. Vean, muy interesante todo lo que ustedes colocan ahí, ¿verdad? El tema de la Unifood Food Company, el tema de los ferrocarriles, el tema de la educación. Sandra, por ejemplo, nos hacía un gran análisis, gracias Sandra de Pérez, ¿verdad? Con todo lo que estábamos platicando. ¿No? El Magda, por ejemplo, Sheila. Y vean, esta es parte de lo que me gusta, ¿verdad? En este caso, pues ustedes pueden ir viendo cada una de las comentarios de sus compañeros. Esta es parte del tema de la clase. Vamos a darle la palabra también a su demás compañero, de Jesús Herrera. Bienvenido. Buenas noches, licenciado. Yo tengo la duda, ¿el Parlacén es político o qué? ¿Cuál es la función del Parlacén, digamos? No tengo. Gracias, Jesús. No es político, o sea, bueno, es un ente eminentemente político, pero está creado conforme a aspectos jurídicos. Lo que busca es buscar la integración centroamericana. Fue firmado por todos los países centroamericanos, pero, por ejemplo, en el caso muy propio de Costa Rica, no envía representantes. Nicaragua, en este caso, por lo que ha estado viviendo en los últimos años con Daniel Ortega, y su vicepresidenta, que es su esposa, pues todavía solo únicamente son representantes de Nicaragua los que se encuentran. Los que han estado más activos, en este caso podría llamarse, son los estados de Honduras, El Salvador y Guatemala. Honduras, sobre todo últimamente por el tema del cambio de gobierno. El Salvador, que son los últimos antes de Nayib Bukele, y Guatemala con los representantes que en este caso eran, por ejemplo, Jim Morales y Jafet Cabrera. Y por tal motivo, si ustedes se dan cuenta, cuando hay una elección, se eligen también diputados al Parlacén. O sea, uno de los elementos básicos, si ustedes leyeran su constitución, la constitución del Parlacén, es el elemento básico y fundamental de buscar mecanismos de integración centroamericana. Pero les soy bien sincero, o sea, realmente no tienen función como tal, no tienen un real ejercicio de la misma función que se establecía. No hacen nada, soy bien sincero, no hacen nada. O sea, por ejemplo, les digo, es más efectivo el SICA, el Sistema de Integración Centroamericano, que el Parlacén, siendo otro mecanismo de integración como tal. Vamos con Emerson. Emerson, bienvenido. Emerson Chihuela. Lick, fíjese que ustedes mencionaban un tema muy importante respecto a qué hacían o qué no hacían. Actualmente yo laboro en una institución del Estado. Entonces he tenido la oportunidad de conocer ciertas situaciones, como por ejemplo, el tema del presupuesto, ¿verdad? Imagínense que Guatemala no tiene destinado dentro de la política general de gobierno un dinero que vaya encauzado sobre el tema de la reducción de riesgo a desastres. No es una de las prioridades y somos un país altamente vulnerable al tema de riesgos de desastres naturales, ¿verdad? Entonces, prefieren, digamos, invertir en otra cosa dentro de las prioridades, digamos, que son de Estado, que son de prioridades de gobierno,
que realmente no vienen a aportar nada. Y con relación al tema del presupuesto, estamos invirtiendo ese dinero en instituciones, ese dinero está pagando intereses porque son de préstamos internacionales y al final esos intereses los paga el pueblo de Guatemala. Cuando el Estado hace una compra anómala, una compra que se ve involucrada en temas de corrupción, realmente el que está pagando los platos rotos siempre va a ser el pueblo, porque ese dinero que se está malversando, que se está utilizando, que hay una mala calidad del gasto, la repercusión siempre la va a pagar el pueblo, porque ese dinero es de préstamos internacionales que están pagando intereses demasiado altos. Únicamente. Gracias, Emerson, muy amable por tu comentario, te agradezco mucho. Y para ya por la hora voy a terminar con Rosalba Vázquez, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Acá Mucho con una gusto. pregunta, así como nosotros, con lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? Y usted nos está comentando respecto a lo del Parlacén. Pues yo soy una persona que la verdad yo no voto por Parlacén cuando son las épocas de votaciones, ¿verdad? De las elecciones. Pero ¿será que es alguna, bueno, para mí siento que es una como protesta, ¿va? Porque no estoy de acuerdo, pero no sé si ayudaría en algo, ¿verdad? Seguirlo haciendo, ¿será que pueda desaparecer o no sé? Quisiera aprender. Gracias. Vea, como le digo, como ciudadana usted Gracias. tiene el derecho, gracias, con gusto. Como ciudadana usted tiene el derecho de votar o no votar, ¿verdad? Es su decisión. No hay quien le diga qué es lo que debe hacer. Pues su decisión ha sido no votar, en este caso, por la papeleta al Parlacén. Pero aunque no lo haga de todas maneras, como recordemos que ahí está por representación de minorías, tarde o temprano los candidatos a diputados al Parlacén tienen que en este caso, llenarse esas casillas. Yo recuerdo muy bien una de las promesas de campaña del doctor Yamatea, ya no aportar económicamente, porque genera un gasto enorme al Estado de Guatemala, al Parlacén, y empezar por, en este caso, ¿verdad? Buscar los mecanismos internacionales para que el Estado de Guatemala pues, ya no sea parte del Parlacén. Eso no ocurrió y no va a ocurrir, ¿verdad? O sea, son promesas de campaña que se quedan como eso, nada más, como promesas de campaña. Como le digo, está bien no votar, o sea, a fin de cuentas es tu decisión, o está bien votar, o sea, lo único que, como le vuelvo a indicar, ¿verdad? Cuando sea el tema de la votación, si quiere votar, vote, si no quiere votar, no vote, pero si quiere votar, votemos informados, es lo único, ¿verdad? Pero lo que ha hecho es no votar por Parlacén como un mecanismo de rechazo, por mí está bien. O sea, de por sí, para mí, Guatemala no debería participar del Parlacén. Por eso es que, por ejemplo, Costa Rica, a pesar de que es parte del Parlacén, nunca ha enviado sus representantes costarricenses en el Parlacén, ¿verdad? Ya por iniciativa propia del Estado como tal. Bueno, vean por la hora, queridos compañeros, vamos a dar, si quieren coloquen sus datos completos, vamos a darle la última palabra a su compañero por respeto que ya tiene la mano levantada. Alejandro, bienvenido, solo todo te activo el micrófono. Alejandro, bienvenido. Buenas noches, Lick. Solo con una consulta. Me surgió una pequeña duda sobre en dónde se encuentra la sede o el organismo a donde llegan los diputados del Parlamento. Aquí en Guatemala está, ahí por la zona 13, más o menos. Ahí está la sede del Parlacén, aquí en Guatemala. O sea, todos los diputados de Centroamérica vienen acá. Sí, o sea, aquí es la sede del Parlacén. Ahí cerca, más o menos, pues ustedes han visto la Toyota que está en la zona 5, más o menos por ahí. La zona 13, dije, la zona 5, es más o menos por ahí. Bueno, vean compañeros, muchas gracias a todos por la presencia, por la participación que cada uno de ustedes ha tenido. Nuevamente, un saludo a ustedes, a sus familias, que estén muy bien. Nos estaremos encontrando la próxima semana. No está de más recordarles, queridos compañeros, que el día lunes, las actividades que tenían para el día lunes, en las clases que tienen el día lunes, pues esas actividades no se van a realizar. Recordemos el tema de la autonomía universitaria. No hay actividad el día lunes, se retornará a partir del día martes, ¿verdad? Como les vuelvo a indicar, muchas gracias a todos. Sigámonos cuidando. Éxitos en este fin de semana. Los que todavía tenemos que trabajar, pues adelante. Los que todavía ya descansan, pues a retomar fuerzas y excelente en este caso, pues
la semana que han terminado. Muchas gracias a todos, muy buena noche. Y por respeto que Geraldine levantó la mano, ¿verdad? Y todavía estamos en sesión, con todo gusto le voy a dar la palabra. Ahorita le activo su micrófono. Geraldine Masayo, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, licenciado, disculpe. No te... Como el lunes va a ser como el aniversario de la U, ¿verdad? Sí. No sabe si el lunes van a vender los libros o también va a estar cerrado. Me imagino que no les haría decir, les soy bien sincero, no sé, ¿verdad? Pero ahí como no es parte específicamente de la universidad, posiblemente sí los vendan, pero para no perder el día, no les recomiendo que vaya. Posiblemente no vaya nadie, pero tal vez sí. O sea, no le podría dar una seguridad, les soy bien sincero. Bueno, licenciado, muchas gracias y feliz Con noche. todo gusto. Igualmente, buenas noches a todos, compañeros. Bueno, vean, compañeros, qué gusto haberles compartido con cada uno de ustedes. Terminen de colocar su nombre completo, el número de carnet, y yo termino de cerrar por último la sesión. Muy buena noche a todos. Un abrazo. Feliz noche, licenciado. Gracias. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Que descanse. Buenas noches.